hace para la inscripción del nacimiento, esa inscripción queda también en el acta de nacimiento que queda en propiedad de los padres. Entonces, ¿qué acceso tiene esa persona a ese dato? Si no está en la partida de nacimiento. Por eso dice, pero bueno, por el mismo modo que la partida de nacimiento tampoco dice si un hijo es matrimonial o no es matrimonial, si un hijo es adoptivo o no es adoptivo, justamente adoptado tampoco. Sí, es lo que acabo de decir. O sea, es de la misma manera. Me podrías plantear lo mismo conforme la redacción final del 596. ¿Cómo la persona adoptada, ahora lo vamos a ver después en un rato, puede acceder al derecho de acceso a conocer los orígenes y de su partida de nacimiento? Es por una cuestión de no discriminación y de principio de igualdad, que no puede haber, digamos, ningún tipo de tachadura o de ningún tipo de designación de qué tipo de filiación tiene ese chico, ni si nació en el marco de un matrimonio o no nació en el marco de un matrimonio. ¿Sí? Veamos qué regula y cómo es el tema del acceso. A ver, distingue, depende el tipo de información. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos? Información identificatoria e información no identificatoria. Información no identificatoria tiene que ver con los datos de salud del donante. Incluso la ley especial dice que cuando, la ley especial no el proyecto, ¿no? No solamente es importante que los centros o los bancos de gametos construyan la historia clínica del paciente, no del paciente, sino del donante, sino así mismo que se le exija historia clínica de sus familiares por la cuestión de enfermedades que tienen que ver con, digamos, con la descendencia, con, digamos, con el marco hereditario. Cuando dice información no identificatoria, esa información no identificatoria que uno puede precisar por una cuestión de ver si, o sea, claramente si es una enfermedad hereditaria, eso no lo voy a ver en la historia clínica de mis padres con voluntad procreacional que no prestaron los gametos, voy a tener que ir al donante. Entonces, esa información no identificatoria, el 563 ¿de qué manera la regula? Que la persona nacida por técnicas de reproducción humana asistida puede ir y obtenerla directamente del centro, sin límite de edad alguno. ¿Por qué? Como bien decía la colega hace un rato, conforme al principio de autonomía progresiva, artículo 25 y artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial, que baja del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y que ya estaba receptado en el artículo 5 de la 26061, no voy a poner un límite, digamos, etario fijo y rígido a la hora de permitir el acceso a esta información. Exactamente del mismo modo, cuando en un rato veamos el tema de la adopción, vamos a ver que el 596, a diferencia de cómo está regulado hoy el artículo en la 24779, el derecho de acceso a los orígenes del adoptado tampoco está limitado a cuando cumpla 18 años. ¿Sí? Autonomía progresiva conforme edad y grado de madurez. Y para conocer los datos identificatorios del donante, nombre, apellido, domicilio y si quiero ir a golpearle la puerta, después lo que pase es otra cuestión, ¿no? Ahí voy a tener que ir no al centro, sino, dice, revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. El juez en esas razones hará una ponderación y, siempre digo, mi opinión es que si suceden estos casos y hay planteos ante la justicia, dudo mucho que un juez diga no. O sea, me parece que la sola razón de la petición de la persona nacida por TRA va a permitir ese acceso, ¿sí? De hecho, el proyecto de ley, por ejemplo, dice, el proyecto de ley especial dice que una de las razones fundadas tiene que ver con la comprobación o no comprobación de existencia de impedimentos patrimoniales. Lo dice expresamente, ¿sí? Es anónimo, pero porque hay un derecho de acceso a la información, ese principio de anonimato puede ser, digamos, flexibilizado y abierto ante el planteo judicial de la persona, ¿sí? No así, por supuesto, en el marco de cuestiones atinentes a la salud, porque ello ya directamente nace anónimo, digamos, no anónimo, o sea, con la posibilidad de presentarlo. Hay una cosa muy interesante, antes de ir, acá. Ustedes saben que, en principio, los bancos de gametos, a ver, hay una distinción. Los gametos femeninos, o sea, no hay, por lo menos hasta ahora, no hay bancos de gametos femeninos. Todas las donaciones de óvulos se producen dentro de los centros de fertilidad. Algunas actividades santas y otras no santas. De alguna manera de esta idea de acaparar, no sé, por ejemplo, en un centro que entrevistamos en la primera etapa del proyecto de investigación,
de alguna manera surgía que habían detectado 1, 2 o 3 personas y habían captado esas 2 o 3 personas, todo un barrio, digamos, con cierta marginalidad, si quieren. También, nuevamente, ahí sí se necesita intervención del Estado y políticas públicas, pero bueno, es otro tema. Lo que le quería decir es esto: en principio los centros que hacen donación de óvulos y los bancos de gametos masculinos, hay 3, 4 centros de bancos de gametos masculinos, trabajan antes de la entrada en vigencia del código, antes de que uno piense en la posibilidad de una legislación al respecto, trabajan de forma anónima. No obstante, a partir de todo este activismo de las ONG y de los grupos de pacientes, hay dentro de algunos centros programas de donaciones abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el donante que se presenta como donante como la persona que se presenta como paciente que va a requerir material genético acuerdan, o sea, ambas partes acuerdan a someterse a un tipo de, digamos, de donación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Con conocimiento de quién es la persona que está donando y a quién se le está donando. Es un desarrollo incipiente, en muy poquitos centros, por lo menos en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay alguna gente que está recurriendo a ese tipo de programa de donación abierta, así se llama. Les decía, hubo un fallo, en realidad hubo 2 fallos en relación a esta temática, que un poco nos brindan luces respecto a esta idea o esta confusión que hay, ¿no? Entre que donante es donante y no padre, o en realidad el padre es el que presta la voluntad procreacional, pero bueno, cuando aparezca el padre verdadero, esta idea que a todos, digamos, estamos atravesados por esta fuerte impronta genética biológica, ¿sí? Y esto un poco, digamos, se vio reflejado en un fallo del año 2012, si no me equivoco, sí, del Juzgado Nacional Civil con Competencia de Familia número 92. ¿Qué es lo que pasaba? Muy rápidamente. A ver, era una pareja de 2 mujeres que había ido a técnicas de reproducción humana asistida. 2 mujeres obligatoriamente recurrieron a un banco de gametas masculinas, ¿sí? O sea, había aportado el semen en una tercera persona anónima y totalmente ajena al proyecto parental. Nace el chico y ellas se casan. Ustedes saben que luego de la ley 26862, 26618, la ley de matrimonio igualitario, uno de los primeros conflictos que se suscitó en materia de filiación era, por ejemplo, si se extendía o no se extendía la presunción matrimonial a la señora que estaba casada con una señora. Bueno, después de un largo debate y la interpretación del artículo 36 de la ley 26618 que modificaba la ley del registro, se interpretó y los registros se empezaron a adecuar a inscribir a los niños nacidos en el marco de un matrimonio de 2 mujeres, por técnicas, claro está, como madre cierta es y presunción matrimonial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué hago o qué hacían esas mujeres que habían tenido hijos antes de la sanción del matrimonio igualitario y después se habían casado? Algunas estrategias de abogados, digamos, habían planteado algo muy distinto que lo que plantean acá. En este planteo se opta por lo que decía la colega, ir a la adopción de integración. O sea, este matrimonio, si hubiera tenido a la hija una vez casados, hubiera tenido doble vínculo. Madre cierta es, presunción matrimonial. Como la habían tenido antes de casarse y después se casaron, tenían que recurrir sí o sí a la justicia para tener el doble vínculo. Porque la figura del reconocimiento, ¿sobre qué se basa? Sobre la correspondencia genética o biológica, exclusivamente para las parejas heterosexuales. Porque claramente ningún oficial público del registro le iba a aceptar el reconocimiento a esta señora, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, el abogado en este caso, la abogada en este caso, plantea una adopción de integración, sin conocer o interpretando que no era lo conveniente para el caso, que había habido 3 sentencias anteriores, más o menos el mismo supuesto, donde la estrategia judicial fue distinta. Fueron al registro civil intentando reconocer para generar el doble vínculo, una vez ya estando casadas. El registro dijo no, escribano público, y voy y planteo ante los tribunales de Cava, no Nacional Civil, la necesidad o la solicitud del reconocimiento de la doble maternidad. ¿Y qué es lo que dice la justicia? Madre cierta es, uno ya lo tenía asegurado. El problema era la otra, que en algunos casos la otra, que no tenía vínculo jurídico alguno, incluso había aportado el óvulo. Y
era la verdulera de la esquina. Bueno, en estos 3 antecedentes, la justicia, recurriendo a distintos argumentos y como última instancia la voluntad procreacional, le reconoce el doble vínculo en parejas del mismo sexo de mujeres no casadas al momento del nacimiento. Este fallo es posterior a estas sentencias de Cava y aquí la estrategia es distinta. No se va por el reconocimiento del doble vínculo por ser una técnica de reproducción humana asistida. Se soslaya eso y se va y se pide, la que no tiene vínculo, adopción de integración. ¿Y qué es lo que sucede? En la audiencia, con el asesor de menores, me pasé una filmina, dice: sin perjuicio de la adopción de integración planteada, advertir la reunión que se encuentra incierto un elemento de la identidad de mi defendido, que es la filiación paterna. No ya en cuanto a emplazamiento de Estado, sino por la posibilidad de conocimiento mismo de su realidad biológica cuando tenga edad suficiente. Entonces, ¿por qué hablas de emplazamiento paterno, no? De filiación paterna, si no vas a hacer emplazamiento de Estado. Para garantizar este derecho, artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, requiere se oficia a la institución que realizó la inseminación artificial para que remita en sobre cerrado y con destino a ser reservado en caja copia auténtica de toda la documentación médica y jurídica referida al caso, incluyendo el o los consentimientos informados del padre de mi representado. ¿El donante? Bueno, pero digo, esta es la situación de la confusión general y de la impronta genético-biológica que tenemos a la hora de construir maternidades y paternidades, digamos. Esta confusión, digamos, este era un proceso de adopción de integración. En la reunión con las partes nadie había hablado, o sea, surge que es una técnica de reproducción humana asistida heteróloga. Entonces dice, oh no, oficio al centro para que me den los datos del padre. ¿Sí? Bueno, el juez ordena y el centro, por supuesto, apela y la Cámara que dice, el proceso de adopción está encaminado a ilustrar al juez sobre la conveniencia de la petición para el menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales de él o los adoptantes. Pues bien, en tal situación, más allá de los agravios expresados por el recurrente, la petición realizada en el dictamen tanto es una cuestión que excede notoriamente el ámbito cognitivo de este proceso y que resulta propia de una acción de reclamación de Estado. No es que dice, no, momentito, no confunda padre con donante. Dice, esto es un proceso de adopción. Si quiere eso, vaya y haga una reclamación de Estado. O sea, sigue la confusión por más que la rechaza. Bueno, sí, tal cual. Contribuye a la confusión. ¿Sí? En la inteligencia corresponde revocar la solicitud recurrida, máxima si se advierte que no se requería conformidad alguna en los términos del 255. O sea, no tenían la conformidad de la paz de cierta vez para que el Ministerio Público inste la acción. O sea, digamos, es todo como un maremoto de confusión. O sea, nunca quedó claro que esto era, digamos, mala estrategia. No era una adopción de integración, era un caso de técnicas de reproducción humana asistida. Se debía resolver como un caso de técnicas de reproducción humana asistida, aportar la voluntad procreacional, la prueba de esa voluntad procreacional y en todo caso permitir el doble vínculo con esta señora que no tenía vínculo alguno. No había aportado el material genético en este caso, distinto a algunos de los supuestos en materia de, en los casos de Cava. Dice, ello obviamente sin perjuicio de lo que pudiera plantearse por la vía y forma correspondiente y resuelve la cuestión rechazando la solicitud de la remisión de los datos del donante al centro. Caso posterior, caso muy interesante. 2014, sí. Un caso que se resuelve en la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Federal Sala 5, voto preopinante del Dr. Tracy del 29 de abril de 2014. ¿Qué es lo que pasó acá? Son dos chicas, dos personas menores de edad. Al momento de resolverse el caso me parece que una de las hijas ya era mayor de edad, que habían nacido por una trans heteróloga. Heteróloga donde el que había sido aportante de gametos donados era la mujer, o sea, el señor del matrimonio había aportado sus gametos, la señora por un problema de infertilidad asociado a su salud no había podido hacerlo, lo había gestado, pero se habían aportado óvulos donados. Con una distinción, la hija mayor conocía a su donante porque se había recurrido, estoy hablando de los chicos ya son grandes, uno de los primeros casos en Argentina.
se había recurrido a una donación de una persona conocida, incluso amiga de la familia. Digamos, la chica tiene trato y tuvo trato toda la vida, ahora que ya es mayor de edad. Cuando van a tener a su segunda hija, no recurren a la misma donante ni a una donante conocida. Recurren a un centro y la donación es anónima, ¿sí? Entonces hay toda una lucha, incluso de la hija más grande que quiere y lucha porque todos los chicos tengan derecho a acceso a la identidad en el marco de las técnicas de reproducción humana asistida. Digamos, es toda como una cuestión conjunta de la familia. Y entonces establecen una acción, dice que la señora tal y tal, por derecho propio y en representación de sus dos hijas menores de edad, promovieron la presente acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que a través del Ministerio de Salud o el organismo que considere, se disponga a la creación de un registro con la finalidad de que sus hijas y todas las personas nacidas, o sea, no el tema, ¿dónde está? No el tema de acceso, o sea, para el día de mañana, si mi hija quiere ir y saber, usted, Estado, crea un registro para preservar estos datos. Con la finalidad de que sus hijas y todas las personas nacidas en virtud de las TRA, con material heterólogo, puedan, al cumplir la mayoría de edad, posicionamiento duro que sigue teniendo esta asociación en particular, ejercer su derecho a conocer su identidad biológica, accediendo a esa información con la correspondiente autorización judicial. En primera instancia le rechazan la legitimación, dicen que esto parece como un amparo colectivo, que ellos no están legitimados, no tienen representación como para poder plantearlo. Lo apelan. Y la Cámara dice, ¿hay un caso de incidencia colectiva? Lo rechaza, dice, esto no es un caso de incidencia colectiva. Y, a renglón seguido, distingue, Cándeno, para atrás. Decisión. Ahí está, una distinción. Dice que en el caso corresponden distinguir dos aspectos de la presentación formulada. Uno, se refiere al derecho a conservación de la información en el marco de las heterólogas. Y el segundo se refiere al derecho a una de las hijas, porque la otra ya lo conocía, a acceder a esa información. Uno es el derecho a la conservación de los datos y otro el pedido de que la segunda hija acceda a los datos de su donante. ¿Y qué dice la justicia? El primero sí, el segundo no. El segundo ordena al Estado a, digamos, preservar los datos de esta persona y el segundo dice, hay en tratativa un código civil, hay en tratativa un proyecto de ley especial, o sea, no es competencia de la justicia, de nosotros jueces, resolver de qué modo y en qué momento se va a producir este acceso a la información. Máxime que tenemos en vista es un proyecto que lo regula de tal y de tal manera, ¿sí? Uy, esperen que no. Estoy mal, Dice, con respecto al primer aspecto, dice, por tal razón y a fines de garantizar la posibilidad de ejercicio efectivo del derecho reconocido en ese precepto, el derecho a la identidad, artículos 7 y 8, los artículos argentinos de la Convención, dice, en las condiciones que establezca la legislación respectiva, corresponde hacer lugar de manera parcial a la demanda de amparo y en consecuencia ordenar al Estado Nacional asegurar que el centro médico y o el banco de gametos involucrado en el caso preserve la información relativa a la identidad del donante y la mantenga de forma reservada y sin dar acceso a ella. Ahora vamos con las preguntas que me estaban haciendo. Sin embargo, con respecto al segundo, con relación al segundo aspecto, cabe advertir que lo relacionado con el modo de preservar y mantener esta información, es decir, lo relativo a la creación de un registro formal, esta es otra característica, un registro formal de carácter general y lo relativo a la determinación de las condiciones y modalidades en las que concretamente la menor interesada podrá tener acceso a ella, constituye un asunto que es de resorte primario del legislador y depende de la política legislativa que concretamente establezca el Congreso Nacional en la materia. Es decir, te voy a preservar estos datos de la persona que, digamos, está planteándome a mí acá el caso. Ahora, ¿cómo crear un registro y cómo va a ser el acceso, una vez creado ese registro, a esa información? Es algo que le compete a la órbita legislativa y de algún modo es algo que resuelve ahora el nuevo Código Civil y Comercial en la segunda cuestión, cómo es el tema del acceso, no así en el tema de la creación del registro. Sí, ¿alguien había dicho algo? ¿Listo? Carmen, no pasa, lo que queda afuera.
como ya adelantamos, porque siempre surge, no sé por qué, siempre que cualquier clase que uno dé de técnica de reproducción humana asistida, todo el mundo va derecho a la filiación post-mortem y derecho a la gestación por sustitución. Es como que lo otro ya está. Bueno, tanto la gestación por sustitución como la filiación post-mortem estaban previstas en el anteproyecto. En el caso de la gestación, en el texto del anteproyecto, que uno digamos, todavía lo tiene en Google y lo puede bajar, la regulación estaba en el 562 original, y en el caso de la filiación post-mortem, en el artículo 563 original. ¿Qué es lo que se planteaba en cada uno de estos supuestos? Bueno, en el caso de la filiación post-mortem, ¿qué es lo que hacía el anteproyecto? Digo, repito, ninguna de estas figuras quedó en el texto definitivamente sancionado. Fueron eliminadas en el debate en senadores. El anteproyecto originalmente planteaba la siguiente cuestión. Con respecto a la filiación post-mortem. Filiación post-mortem, ¿que cuándo se daba? Un supuesto fáctico que ya dijimos. Un ejemplo de filiación post-mortem. Habíamos hecho los embriones, firmamos el consentimiento y el señor se va, ahora vengo, y lo pisa un auto. O, digamos, los casos que se han planteado en la justicia tienen que ver con descubrimientos de enfermedades terminales y que estaban en el primer tratamiento, pasan 7 meses y la persona fallece. Entonces la pregunta es, ante ese supuesto, si se produce la transferencia en fecha posterior al fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja, del señor, ¿genero o no genero vínculo filial con este señor? ¿A los efectos de qué? En la práctica, ¿qué va a ser? Una cuestión de derecho sucesorio, exactamente. Bueno, ¿genero vínculo o no genero vínculo? La regla del anteproyecto era que en principio no había vínculo de la persona nacida por técnica de reproducción humana asistida si al momento, digamos, de su concepción o implantación en el cuerpo de la otra persona había fallecido. ¿Sí? Si yo tengo esto acá y la persona fallece, por más que esto sea un embrión, en principio no hay vínculo filial. El código originalmente no resolvía si yo puedo transferírmelo sin vínculo, no, porque lo que le resolvía y lo que le interesaba era la regla filiatoria. Eso en todo caso sería materia de una ley especial. Porque puede surgir la pregunta, bueno, está bien, no hay vínculo en principio, pero ¿me lo puedo transferir o no me lo puedo transferir? Bueno, el código determinaba la regla de la filiación, ¿sí? En principio, tenía el embrión acá, la persona fallecía, no había vínculo o no había posibilidad de generar vínculo entre este embrión y la persona fallecida, ¿sí? A excepción de, y acá estaba permitida la filiación post-mortem, de que se cumplan dos requisitos. Que la persona, antes de fallecer, claro está, pero el mismo chiste, ya no se ríe nadie, antes de fallecer, consentimiento informado, no cualquier consentimiento, no que haya consentido que él se le iba a hacer la transferencia, no, consienta que en caso de que yo fallezca, quiero que mi mujer continúe con el tratamiento y se transfieran los embriones, ¿sí? Primer requisito. Segundo requisito, vamos por un poco de... Segundo requisito, que no era un o, era un y, los dos tenían que cumplirse. Ese consentimiento especial a la filiación post-mortem, más que la transferencia de ese embrión, se produzca antes de cumplirse 1 año de la muerte de este señor. Pasado ese tiempo, no podía generarse, o sea, pasado ese tiempo, ¿dónde me iba? Al principio general de no generación de vínculo. ¿Por qué las caras? Digo, ¿y por qué la restricción? Primero, análisis de derecho comparado, toda la el modelo de España, entonces todos los ordenamientos que permiten la filiación post-mortem le ponen un límite a esta posibilidad de generación de vínculo, porque si a mí lo que me va a interesar a efectos prácticos es el derecho sucesorio, yo no puedo dejar derecho sucesorio latente de personas terceras que nada tienen que ver con este proyecto parental, ¿se entiende? Esto es lo que preveía originalmente el anteproyecto. Hubo una discusión y hubo un ida y vuelta antes de que el anteproyecto se presente. No sé, a ver, esperen que le encuentro la palabra. Acá está. La persona consciente del documento previsto en el 560 un testamento que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer. Eso fue una discusión interna, porque originalmente, digamos, los primeros borradores del texto no estaba permitida solamente la post-mortem en caso de embriones criopreservados, o sea, cuando ya están fusionados el óvulo y el esperma,
sino que también había posibilidad de filiación post-mortem. De hecho, la mayoría de los casos que se han presentado en la justicia no son de pedidos de transferencia de embrión, son pedidos de utilización de material genético del hombre criopreservado. Y originalmente una de las discusiones era esa, y el texto, la primera versión, incluía las dos posibilidades: gametos criopreservados masculinos o embriones. Se quitó la posibilidad de los gametos, se restringió a la posibilidad de los embriones, y si ustedes me dicen por qué se quitó este artículo, la verdad que no lo entiendo, todavía no lo entiendo, porque si, a ver, me pongo en la cabeza, digamos, de aquellas personas que, por ejemplo, interpretan el artículo 19 conforme que concepción es igual a fecundación, y si concepción es igual a fecundación, y lo que tengo acá, embriones criopreservados, son personas, ¿qué más quiero que una figura que me permita transferir y que esas personas nazcan? Porque del otro lado, sé que, digamos, del otro lado de la biblioteca, si quieren, ¿no? Digamos, sé que esto no es un River Boca y que hay distintas posiciones, pero nunca me quedó claro, digamos, y nunca se expresó de manera muy clara cuáles fueron los argumentos en pos de la quita de este artículo. Sí, en el caso de la gestación por sustitución, fueron más que evidentes, digamos, de ambos lados, de distintos lados, pero en el caso de la filiación post-mortem, la verdad que no se entiende muy bien a qué obedece la quita, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Al igual que en el caso de la gestación por sustitución, bueno, no traje la sentencia, después le mando, no sé, a través, digamos, hay distintas sentencias, digo, los datos para que saquen los fallos. Más allá de la quita, antes del anteproyecto y post entrada en vigencia no, pero post sanción del Código Civil y Comercial, digo, entrada en vigencia no, porque todavía no tuvimos ningún caso de post-mortem así, con estas características. Hubo sentencias judiciales donde la señora de un matrimonio, una vez fallecido el marido, se presenta a la justicia y solicita, porque por supuesto, lo primero que hace es presentarse el centro con buen tino, con buen criterio, le dice: sí, tráeme consentimiento actual de tu marido para que yo te haga la transferencia. Ah, no, pero no, falleció. Entonces, no te puedo hacer la transferencia si no está el consentimiento de la persona que prestó sus gametos, el embrión con forma... Bueno, ¿qué hacen las personas? Se presentan a la justicia, y la justicia, hasta ahora, hay, si no me equivoco, 5 sentencias de filiación post-mortem que han dicho sí y le han permitido, digamos, a la mujer el uso de estos gametos. Todos los casos eran gametos criopreservados, no embriones. Lo que no sabemos es qué pasó, porque el pedido de la justicia es: ¿puedo transferírmelos? ¿Puedo usar el material genético para lograr un embrión in vitro y transferírmelos? Y hasta ahí llega el pedido. No es que llega el pedido de: quiero vínculo filial con el hijo nacido por... ¿Se entiende? O sea, no sabemos qué pasa después, y de hecho ninguna de las sentencias se mete con esa temática. En caso de que resulte de esto un nacimiento, o sea, nada, no se dice nada del vínculo filial. Solo lo que uno puede decir, bueno, parece lógico, ¿no? Porque si no sería como, digamos, opinar de algo abstracto que no se sabe si va a pasar o no va a pasar. Pero lo raro es que muchos de los argumentos, sobre todo de las partes, para solicitar la autorización, incluyen que tienen la conformidad de toda la familia y que están todos de acuerdo por más que afecte los derechos sucesorios. Digo, la sentencia no dice nada, pero las partes dicen y mucho, ¿no? ¿Se entiende? Pero lo cierto es que si quieren lograr vínculo filial, si de esa autorización resulta un niño nacido, van a tener que recurrir otra vez a la justicia. Sí.